Lorenzo. Está Hispanoamérica también, ¿no? Que sería el que nos faltaría ahí, porque claro, la idea sobre todo de cara a España es que nosotros no seamos el puente de Hispanoamérica, porque entonces, claro, metemos en un follón, ¿no?, a todo ese centro de Europa que quiere vivir de otra manera, ¿no? Mencionaba ahora Rubén a Schuman. Schuman y Monnet son los dos padres de Europa, y son los dos padres de Europa gracias a la Fundación Ford, que fue quien pagó la fiesta y que fue quien pagó esa creación de la Unión Europea, ¿no? Una Unión Europea que en principio es una Unión Europea que, aunque nos han vendido que era integradora, lo que se crea es fundamentalmente como oposición al exterior. Era una barrera arancelaria para el resto. Nos decían, no, nosotros vamos a poder comerciar entre nosotros vamos a poder compartir, va a haber libre intercambio de capitales, de personas, pero ponemos una barrera para que el tercer mundo siga siendo tercer mundo, para evitar que se desarrolle ese tercer mundo, barreras arancelarias que ahora pues otra vez vuelven a surgir al calor de una China que realmente pues necesitamos, ¿no? Más allá de la ideología que tenga cada uno, a China la necesitamos, y la necesitamos primero desde un punto de vista económico, luego también desde un punto de vista político, porque necesitamos de alguna manera tener algo con lo que negociar. Si no tenemos otra carta con la que negociar, pues evidentemente no podremos negociar nada. Es lo que pienso que le está pasando a Milei. Si queréis, luego podemos hablar un poquito más de eso, pero por no irme de la pregunta, porque ya sabes que yo soy una metralleta Bittner y empiezo y no termino. Hay un punto fundamental, y es cuando desaparece la Unión Soviética, en un suicidio asistido, realmente también, ¿no?, por los Clinton y compañía, pero cuando desaparece la Unión Soviética, la OTAN en sí pierde su razón de ser, por lo menos pierde su esencia. Ya no había que defenderse de un gran enemigo, de un gran oso. Y entonces, bueno, pues los ideólogos de los think tanks, fundamentalmente anglosajones, pero también alemanes, franceses, bajo esa órbita, lo que determinaron es que había que mantener ese enemigo. Y el enemigo puede tener muchas caras o no tener ninguna. Puede ser la emergencia climática, el enemigo puede ser una China, que vemos ahí como muy lejana y nos dicen que son comunistas, son peligrosos y que por lo tanto no tenemos que analizarlos. También podemos ser nosotros mismos, ¿no?, que estamos planteando un discurso distinto. Y ahora el principal problema que tenemos es una involución democrática. Las democracias europeas prácticamente han desaparecido, han perdido sus esencias. Los gobernantes europeos no están trabajando para sus ciudadanos, están trabajando para poderes extranjeros. Ahora que está tan de moda hablar de la influencia extranjera, hay influencia extranjera, evidentemente que la hay. En los propios gobiernos hay esa influencia extranjera. Y luego estamos en un momento en el que, en la medida en que la Unión Europea sea consciente de su papel y que realmente la sociedad civil pues pueda exigir a estos gobernantes que nos defiendan, aunque sea un poquito más, pues podremos tener un papel en ese nuevo mundo Next Gen, en ese nuevo mundo 2030, 2050 o cuando sea, en el cual pues Europa tiene reservado un papel secundario. Decía Sergei Glassiev y también el propio Brzezinski, para que veamos, ¿no?, cómo los dos polos en este sentido lo tenían muy claro, la mayor amenaza para la hegemonía norteamericana era la Unión Euroasiática. Y una Unión Euroasiática pues que se intenta cercenar fundamentalmente con todo lo que está pasando en Ucrania. Hablaremos seguramente luego un poquito más, ¿verdad? Está muy bien toda esa fotografía general, pero a mí me surgen varias cuestiones que yo creo que vosotros podéis contestar. Primero, antes de todo este entorno europeo, hubo un proyecto que se llamaba los Estados Unidos de Europa que no funcionaron, ¿no? Y que estaban en una pelea de lo que nosotros siempre decimos, los 6, que es las élites. ¿Hasta qué punto las élites están enfrentadas con dos modelos de Europa que son la clave fundamental de toda la batalla desde hace 110 años? ¿Quiénes son esas élites? ¿Quiénes son las que mueven a los gobiernos? ¿Y quiénes son las que tienen o qué dos proyectos chocan en el entorno europeo para que hace 110 años quisiera alguien, entiendo que no será muy europeo, intentar destruir Europa como sea? Es decir, entremos más en el detalle de lo que seguro que estaban pensando, que estáis pensando todos aquí, que es, si hay unas élites que mandan, primero, ¿quiénes son? Dos, ¿qué es eso de los Estados Unidos de Europa que se intentó plantear y que sigue resurgiendo? Lorenzo, tú lo comentas mucho. ¿Y cuál es el proyecto que está chocando contra el que hay? En realidad, ahora mismo no hay dos modelos. O sea, no hay dos modelos luchando. Hay un modelo imponiéndose por los factos, por los hechos, y los Estados Unidos de Europa es la manera
en la que algunos quieren lavar sus pecados fundamentalmente económicos, esa destrucción, esa pérdida de valor, porque decía el embajador, dice, éramos un gigante político y un gigante económico, perdón, y un enano político. Bueno, ahora somos un enano también económico, y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? A través del 2008-2010, cuando se empieza a emitir deuda de forma masiva, cuando nos contaron aquello del whatever it takes, ¿verdad?, que iban a salvar al euro y que todo iba a ir estupendamente y que íbamos a ir creciendo gracias al Banco Central Europeo, a partir de ahí se empieza a poner en marcha un modelo que se ha extendido también en otros países, que es el modelo de la deudocracia, ¿no?, que a mí me gusta mucho utilizar ese concepto. A través de fondos de inversión, fundamentalmente, de carácter anglosajón, pero no por ninguna otra cosa, sino porque la City y Wall Street son los dos principales mercados, determinados think tanks, determinadas élites en el ámbito del complejo militar e industrial, sobre todo, ven la posibilidad de utilizar la herramienta financiera, la herramienta económica, para ir produciendo o ejecutando una colonización de Europa. A partir de ese momento se empiezan a tomar posiciones diciéndonos que, bueno, que no atentaba contra nuestra soberanía, que los americanos eran los buenos, que había que cerrar la puerta a los chinos, pero que los americanos podían entrar. Los londinenses se salen de la Unión Europea, yo creo que muy inteligentemente, por otra parte, y lo que hacen es seguir invirtiendo, seguir destinando, y entonces llegamos en un contexto en el cual nosotros, como ciudadanos, estamos pagando todo ese incremento de la liquidez, esa deudocracia, desapareciendo progresivamente la renta media. Esto lo sabemos, esto nos pasa a todos en las familias, vemos como a pesar de que podamos incluso ganar más dinero, cada vez nos llega para menos. Y esto no es algo casual, esto está completamente provocado o es una consecuencia de un fenómeno provocado. Hablar de élites en general o decir que hay unas élites o un gobierno en la sombra, yo creo que es el principal error que tenemos que superar, porque eso, aparte de que no es cierto, nos lleva a un contexto de la teoría de la conspiración donde muchos nos quieren meter para realmente que nuestro mensaje no cobre fuerza. Hay muchas élites luchando entre sí. Todas saben que quieren llegar al punto B. El punto B es en el que sigan teniendo el control o que aumenten sus esferas de poder. La forma es la que tiene cada uno de llegar del punto A al B. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. El caso de Macron. La economía francesa ha fracasado absolutamente el estado de bienestar. Antes se planteaba, ¿no?, Europa es un estado de bienestar. Europa ha ido progresivamente dejándose un estado de bienestar porque si tú todo tu crecimiento lo basas en la emisión de deuda pública, evidentemente al final vas a caer. Si eso lo unes con unas pirámides demográficas que hacen que cada vez seamos más mayores y además las personas que están llegando o que están entrando en nuestros países pues no tienen una formación, no pueden generar un valor añadido en el aspecto económico, por mucho que nos digan que van a pagarnos las pensiones, se produce esa caída del estado de bienestar. Entonces, cuando se produce esa caída, el político, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscarse un problema externo. Por eso es tan perfecta la guerra y por eso es tan perfecto el cambio climático. Si nos fijamos, va todo junto. Cuando nos plantean los problemas, nos dicen cambio climático, guerra de Ucrania. Cambio climático, pandemia. Siempre hay esa idea de tener un enemigo. Y entonces Macron, que ha perdido todo su apoyo popular, lo podríamos hacer extensible también a Scholz. En alguna medida también nos está pasando en España. Miremos también lo que está pasando en Reino Unido, un Rishi Sunak que no nos dejan entrar ni en su casa a la hora de comer, no le quiere nadie a este tipo, ¿no? Bueno, pues en este contexto son ellos los que quieren promover un cambio hacia unos Estados Unidos de Europa, mediante el cual se vaya reduciendo la capacidad de las soberanías nacionales y, por lo tanto, ellos no tengan que rendir cuentas al pueblo, sino que tengan que rendir cuentas a unos determinados fondos de inversión, a unos determinados think tanks. Esa pelea por conseguir un ejército europeo, que se ha vuelto a sacar ahora de la manga, es profundamente falsa y además encierra una gran trampa. Miren quiénes son los accionistas de las principales empresas del complejo militar e industrial europeo. Miren quiénes son, porque van a encontrar a los mismos de siempre. Van a encontrar a State Street, van a encontrar a Vanguard, van a encontrar a BlackRock. Rheinmetall, el gigante alemán que nos dicen que ahora va a ser un gran campeón nacional, está participado por todos los grandes fondos de Estados Unidos. Se ha producido una colonización económica y ahora el siguiente paso es que se produzca una colonización fiscal, monetaria, con ese plan de Mario Draghi, que nos vuelven a sacar otra vez. Esto es como al que sacan, ¿no?, que lo han congelado como a Walt Disney, ¿no? Este lo sacan de vez en cuando y lo sacan siempre para hacer el mal. Este es el tipo que redactó las sanciones occidentales a Rusia, el primer paquete, lo contó Financial Times, lo que pasa es que la gente no se lee Financial Times, ¿no? Luego se lo entregó a Chrystia Freeland, la primera ministra, bueno, es viceprimera ministra, pero es la que gobierna en la sombra el gobierno de Canadá, que ha crecido a los pechos de George Soros y que ha trabajado también para The Economist, un agente británico con ascendencia ucraniana, y luego finalmente se lo presentaron a Janet Yellen. Esa es la élite que ahora mismo está controlando. El Departamento de Estado de Estados Unidos utiliza todo este corpus, utiliza todo este corpus financiero.
El problema de base aquí, y yo te lo digo desde un punto de vista liberal, porque yo lo que tengo es una formación profundamente liberal, es que estos fondos, estos grandes fondos, si estuvieran destinando el ahorro o canalizando el ahorro, que es para lo que fueron creados, y tomaran posiciones en empresas europeas, no tendría por qué ser nada malo. Sería incluso transparente. El problema es que eso se hace con una manipulación monetaria, con un dinero creado de la nada que no es ahorro, como bien decía el efecto Cantillón, al final todo eso se queda en la parte de arriba y nos cae una poquita miel por abajo. Yo creo que ese es el principal problema que hay. Y yo lo que temo es que además de la guerra y además de la lucha eterna contra el cambio climático, que ya les adelanto que no la vamos a poder ganar nunca, porque es que es imposible, ¿no? Antes desapareceremos todos. Pero a mí lo que me asusta es que ahora se quiera provocar una crisis financiera, una crisis bancaria, que bien sabes que los bancos son gigantes con pies de barro, y que a partir de ahí se pueda lanzar la divisa digital de banca central, que sería el último paso, que si quieres luego podemos hablar un poco más de ello. Lo que planteabas antes, ¿no? es una huida hacia adelante, es lo que ahora se conoce, ¿no? Con el tema de la idea esa del gran reseteo, ¿no? Que bien sabéis que yo un poco he cogido también como lema para intentar explicar, porque en realidad es cambiarlo todo para que siga todo prácticamente siendo lo mismo, ¿no? Hay una huida hacia adelante que crea paradojas que hemos estado comentando aquí, como por ejemplo el hecho de que todo lo que está sucediendo está perjudicando en esencia a largo plazo a todo lo que tiene que ver con el bloque occidental, pero al mismo tiempo Estados Unidos necesita la guerra para mantener la hegemonía del dólar. Es una guerra en la que está defendiendo fundamentalmente el dólar, porque el dólar es el activo refugio. Entonces, cuando hay problemas, cuando hay alteración, cuando hay problemas y enfrentamientos, evidentemente al final pues el inversor tiende a tirar del dólar, ¿no? Lo que pasa es que esto a largo plazo genera otra serie de problemas, con lo cual también engancho con lo que decía el embajador de esa visión cortoplacista, ¿no? Hay que entender y hay que comprender muy bien el movimiento de Alemania. Yo creo que esa es la gran idea que también hemos expuesto aquí. Alemania era un obstáculo para poder llevar a Europa al siguiente estadio. Era un obstáculo porque era la que promovía que hubiera un cierto ajuste fiscal, era la que no quería que hubiera eurobonos, era la que no planteaba que se pudiera ir realmente a una mutualización de deuda, que esto, aunque parezca muy técnico, en definitiva, una vez que tienes la mutualización de deuda, ya sí que vas a unos Estados Unidos de Europa, y Alemania había que destruirla. Entonces, aquí la cuestión no es la razón por la que se destruye Alemania, lo que tenemos que preguntarnos es por qué el gobierno alemán colabora en su propia destrucción. Exactamente. Exactamente. Entonces, si los gobernantes no están defendiendo no ya sus propios intereses, porque claro, podemos decir, bueno, realmente los gobernantes defienden su propio interés y no defienden al pueblo, pero es que en este caso, ¿cuál es el propio interés que puede tener Olaf Scholz y el resto de miembros de su gobierno? Porque es un gobierno tripartito. Es el que está tomando esa decisión. El hecho de que Francia se aproveche es relativamente normal. Francia va a aprovecharlo y por eso saca la cabeza, ¿no? Y eso es una idea que tenemos que tener muy clara. De la misma manera que se reforzaron los lazos entre Rusia y Europa hasta un punto en el que fuimos una amenaza con ese concepto euroasiático, yo recomiendo de verdad que lean a Sergei Glasiev y también a Brzezinski. Lean a Brzezinski, ese librito, el del tablero de ajedrez global, que ahí podrán entender muy bien ese punto de vista, ¿no? Esa Unión Euroasiática, la amenaza que era para la hegemonía de Estados Unidos. Porque hay que decir que nosotros estamos viéndolo desde nuestro punto de vista, pero los ideólogos en Estados Unidos lo que no quieren es perder esa hegemonía. Una hegemonía que se están dando cuenta de que están perdiendo porque hay otro Estado, en este caso China, que está proponiendo un modelo alternativo, no desde el punto de vista político, sino en el ámbito de las relaciones internacionales. Es decir, cuando China se sienta con un país a hablar de cualquier circunstancia, no le exige, no le impone ningún modelo político. Estados Unidos sí. Estados Unidos no solo te impone un modelo político, que más o menos es el que podamos tener, sino también que abran las puertas a unos determinados conceptos que no hemos comentado aquí, pero que también están sobre la mesa, ¿no? Esa mal llamada igualdad de género, todo lo que tiene que ver también, ¿no? Con esa obsesión, ¿no? Por el clima, que yo sigo insistiendo mucho en ello. Entonces había que destruir a Alemania para llevar a Europa hacia un nuevo estadio que sea mucho menos democrático. Por lo tanto, desde aquí os pido de verdad que cuando os empiecen a hablar de una nueva Europa, porque nos van a vender la idea de que nos van a salvar, porque primero nos machacan y luego nos venderán la idea de que nos van a salvar. Ese Deus ex machina que de repente aparece y dice, oye, pero si los problemas los estás creando tú. ¿Por qué era fundamental abortar esa posibilidad de paz? Bueno, posibilidad no, ese hecho de paz entre Ucrania y Rusia, porque había que poner en marcha las sanciones. O sea, aquí el objetivo real es poner en marcha las sanciones no para atacar a Rusia, porque igual que yo, que he estudiado mi economía y que soy un tipo que al final mi trabajo es pegar voces desde casa con un micrófono, es decir, si hasta yo me di cuenta de eso, evidentemente que los grandes estrategas sabían que las sanciones occidentales iban a golpear a los principales países de Europa. ¿Y a qué país iba a golpear por encima de todos? Alemania. Es decir, los objetivos ahí eran acabar con Alemania.
El complejo militar industrial ya es el complejo militar industrial y tecnológico. Tenemos ahora mismo a Meta en Europa peinando las redes sociales y la Comisión Europea le ha dicho, oye, las estás peinando poco, peínalas más, porque aquí hay unos tipos que organizan foros, organizan conferencias y esto no puede ser, ¿no? Tenemos una empresa estadounidense tecnológica, el complejo militar industrial y tecnológico, Silicon Valley, y a eso hay que añadir, como lo llama Michael Shellenberger, el complejo militar industrial de la censura. Porque ahora vamos también a una censura. ¿Cuál es el mayor peligro que tiene un sistema? Me ha encantado el tema del amo y el esclavo, ¿no? El sistema, ¿cuál es el mayor peligro que tiene? Pues que tengamos espíritu crítico. Es decir, podemos estar más o menos de acuerdo, pero lo que no quiere el sistema es que podamos decirlo. Y se establece una censura, y esto sí que lo podemos hacer nosotros, porque a lo mejor pensáis, estáis hablando de cosas que están etéreas, pero bueno, yo luego voy a mi casa, me levanto, ¿y cómo me levanto sabiendo lo que hay, no? Bueno, pues cuando estemos con nuestros amigos en casa, no tengamos miedo de expresar nuestras opiniones. No nos callemos cuando estamos con otro padre en la fila del colegio y hace un comentario sobre Ucrania que es una barbaridad. No tengamos miedo en expresar nuestra opinión. Somos nosotros mismos los que vivimos con ese miedo, quitémonoslo. Y una vez que suceda, lo hemos visto con el COVID. ¿No ha sucedido con el COVID? Todos callados, cada uno pensaba, tenía su pensamiento sobre lo que estaba ocurriendo y todo el mundo ha callado. ¿Por qué? No, a ver qué dirán, ¿no? Por esos policías de balcón, ¿no? Los balconazis, que eso también eran nazis, ¿no? Bueno, yo he llegado a ver... Me he cogido viviendo en Málaga y, bueno, pues allí evidentemente nos saltamos el confinamiento, todo lo que podíamos y más, ¿no? Y había un pobre chaval que tenía pues una discapacidad importante y pues una vecina me preguntó, porque claro, al final dicen, bueno, tú que sales en la tele y tal, o tú que apareces en la radio, parece como que le puedes dar un enfoque un poco distinto, ¿no? Y entonces le dije, bueno, pues yo creo que tendrías que sacarlo, porque el pobre chico, en una silla de ruedas y tal, para que le diera el aire, ¿no? Bueno, pues bajé yo con ella. Bueno, pues desde el balcón había gente insultándonos, insultando a un discapacitado que estábamos paseando con una silla de ruedas. Vivimos en una sociedad enferma. Y la sociedad somos nosotros, por lo tanto, somos nosotros los encargados de curarnos de esa sociedad. Y sin Pfizer, sin Moderna y sin esta gente. O sea, no es necesario en absoluto, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Porque me diréis, bueno, vale, sí. Pero luego tú, al final, haces tu programa, no das soluciones. Espíritu crítico. Fomentemos el espíritu crítico, no solo para nosotros, sino en nuestro entorno. Leamos un poquito más. Leamos obras de autores con los que no estamos de acuerdo. Veamos a comunicadores con los que no estamos de acuerdo. Entremos en eso que se llama ahora de forma tan pedante, ¿no? Lo de salir de la... ¿Cómo es? Salir del la zona de confort. Del área de confort, ¿no? Salgamos de ese área de confort, ¿no? Y tengamos ese espíritu crítico. 2, responsabilidad. Ese estado de bienestar se ha convertido en un bienestar del Estado, que lo que ha provocado básicamente es que al final, bueno, pues como está sucediendo en España, más de la mitad de los trabajadores o han opositado o piensan opositar en los próximos años. Ese dato es terrorífico, ¿no? Dice, oiga, yo solo puedo vivir con un sueldo público o solo puedo vivir con una prestación. Nos han cambiado el chip. Yo cuando estuve en Málaga estaba en paro porque dejé el periodismo asqueado, ¿no? De todo este mundo asqueroso y fui al SEPE, al Servicio Público de Empleo. Sí, y fui allí, me senté y les dije, miren, es que me voy a hacer autónomo. Y la chica se reía, ¿no? Y me decía, no, si tienes derecho a prestación. Digo, ya, pero es que me quiero hacer autónomo. ¿Cuánto vas a ganar? Empezaba con César Vidal, no me importa decirlo, ¿no? Me pagaba 500 euros al mes. Eran las donaciones que hacía la gente con el crowdfunding. Entonces todavía no estaba Putin entregando la pasta, ¿no? Y la del SEPE no daba crédito. Decía, pero vas a trabajar por 500 euros al mes si puedes cobrar 800. Ya, bueno, pero yo lo que quiero es trabajar, seguir cotizando y en el futuro no le entraba en la cabeza. Bueno, pues esta señora seguro que está convencida de que aquel día atendió a un loco, atendió a un peligroso loco. Con lo cual, demos un cambio también, ¿no? Conceptual. Nosotros somos responsables. Nos han enseñado a no serlo, porque entonces es una sociedad infantil, lo explica muy bien en varios de sus libros el coronel Baños, a mí el que me encanta, el de la manipulación mental. Nos han llevado hacia esa infantilización para que tengamos que mirar arriba a papá. Pero es que papá resulta que es alcohólico y le pega a mamá. No confiemos en que nos solucionen los demás nuestros problemas. Intentemos solucionarlos nosotros. Es muy complicado, es muy difícil, es muy jodido. Evidentemente que lo es. Pero tenemos que empezar nosotros ahí y enseñárselo a nuestros hijos. Yo tengo niños pequeños, las paso canutas.
El pequeño lleva 5 meses estudiando en el colegio público en Madrid, con Ayuso precisamente. Lleva 5 meses haciéndose un especialista en cambio climático. ¿Ayuso va al colegio? A ver si me enseña, y a lo mejor es que no estoy viendo la luz, ¿no? A lo mejor me puede enseñar, ¿no? Pero bueno, es ese mensaje. Y sobre todo, una cosa, no vivamos con miedo, no vivamos mirando al suelo, no vivamos con temor, hay que intentar estar feliz. Los malos no ganan, es verdad que dejan todo el camino con un reguero de cadáveres, ¿no? Y en eso coincido mucho con lo que planteaba el embajador Zorrilla, ¿no? Ese gran miedo también. Y bueno, realmente es la mayor cuestión más grave que hay, ¿no? Que esos extremismos al final pues hagan pues, que un señor un día coja una pistola y le pegue un tiro a alguien. Que yo el otro día lo dije en el programa de Binder, ¿no? Y Binder incluso se asustó porque yo iba muy serio. La culpa de que le peguen un tiro al primer ministro eslovaco la tienen esos medios de comunicación que han creado listas negras. Las tienen esos políticos que han dicho que defender la paz o que defender cualquier tipo de visión que no vaya con el pensamiento oficial le pone a uno en la diana y, por lo tanto, es susceptible de ser agredido. No caigamos en esa trampa. Y, por último, hay que tapar las trincheras. Yo me he dado cuenta también en mi programa, nos escuchaba a nosotros, porque es evidente, ¿no? Por la trayectoria que teníamos César Vidal y yo, mucha gente de derecha, cada vez nos escucha más gente de izquierda. Salgamos de la trinchera. Está creada para enfrentarnos entre nosotros. Seguro que si hablamos y tenemos conversaciones con cualquier persona, llegamos a un nivel de entendimiento sobre puntos básicos que yo creo que ese es el mayor temor que tiene ese sistema para que pueda caer. Nos lo van a poner muy difícil. Vendrán tiempos muy duros, pero tenemos que tener esperanza y yo creo que ese es el mensaje que aquí quería trasladaros. Los primeros que creen que China puede ser una alternativa para la salvación de Europa son los americanos. Es decir, la ruptura euroasiática viene precisamente para intentar romper esa pinza. Viene para romper la posibilidad de que pueda venir China con sus empresas, de que pueda venir China también con su potencia económica y que pueda venir, antes lo hablábamos, ¿no? Antes de entrar, con esa nueva franja, el proyecto de la franja y la ruta de la seda, el Belt Road, que lo primero que hicieron a Giorgia Meloni es, oye, lo primero que le dijeron, tú tienes que ser presidenta del G7, te vamos a dar el gas de Argelia, pero los chinos me los echan de aquí. Y el follón que tienen ahora con Urban en buena medida viene de ahí. Y con Serbia en buena medida viene de ahí. No es que sea una alternativa, es que evidentemente Europa tiene que abrirse a Estados Unidos y Europa tiene que abrirse a China. El problema es que unos no nos dejan que nos abramos a los otros. Y esa es la política que se está marcando. Y es en perjuicio no solo de Europa, sino también de Estados Unidos. Porque habrá que preguntarle a los ciudadanos norteamericanos si también quieren cerrar las puertas a China, ¿no? Bueno, creo que da para mucho consultorio. Sí, bueno, en realidad voy a quitarle el punto de hipótesis porque la guerra ya la ha ganado Rusia. Entonces, vamos a quitarle ese punto de hipótesis. La victoria rusa lo que hace es, fundamentalmente en términos económicos, bueno, pues evidentemente, además de todos los problemas que ha tenido, ¿no? En términos de pérdida de población, de pérdida de infraestructura, etcétera, etcétera, se va a abrir igual un proceso de reconstrucción. Es decir, eso ya está pactado desde hace mucho tiempo, en la parte, sobre todo, pues más occidental de Ucrania. De eso se van a beneficiar fundamentalmente determinadas empresas y fondos de inversión, que ya sabemos quiénes son, porque son BlackRock y JP Morgan los que van a repartir la parte del pastel. Y entonces vamos a ver cómo hay determinadas empresas que, europeas, nos van a decir, aunque en realidad van a estar participadas por empresas norteamericanas, que se van a ir beneficiando. Desde un punto de vista más geopolítico, más global, esto lo que hace es, va a ir reforzando esa alianza de Rusia y China. Planteabas el tema de los BRICS, y lo que va a indicar ahora, o el gran reto que tienen los BRICS, es crear su propia divisa de referencia, su propia divisa de reserva, que ya hemos tenido información esta semana que va a estar parcialmente ligada al oro, y va a ir proponiendo un nuevo modelo, no enfrentándose con el modelo OTAN o con el modelo europeo, sino que pretenden plantear un modelo complementario. Ahí va a estar la gran batalla, en la medida en que Europa y determinados países de Europa y de la OTAN también
puedan seguir haciendo negocios con los chinos. Antes se mencionaba el caso de Orbán, el caso de Serbia, veremos qué pasa, ¿no? Al final, sí, OTAN no. El caso de Turquía también. Entonces, en la medida en que haya gobiernos que vayan participando de ese proceso y vean que los rusos y los chinos pues realmente ni tienen cola, ni tienen rabo, ni tienen dientes con los que nos puedan comer, pues van a plantear un modelo. Por eso, Xi Jinping en su viaje y sobre todo con la visita a Hungría, lo que plantea a Europa es, oye, hay otra posibilidad, hay otro modelo económico que es viable y que en realidad pues puede ser beneficioso para Europa. ¿Nos dejarán que tomemos nuestras propias decisiones? Bueno, yo en eso sí que tengo serias dudas, ¿no?